Invitación a la Divina Comedia, Infierno 1. Como buena narración de aventuras, la Divina Comedia empieza in media res, con el protagonista perdido y angustiado en una misteriosa situación de peligro. A mí me recuerda, por ejemplo, al inicio de la primera película de Bourne, cuando el protagonista se despierta en medio del mar sin saber cómo y por qué ha llegado hasta allí. Algo parecido le pasa a nuestro protagonista, el cual se compara también con un náufrago que ha sobrevivido del naufragio. Además, de inmediato, ya en los versos 4 a 12, se nos presenta algo que vamos a ver a menudo a lo largo de la narración de la obra. El personaje que ha regresado del viaje hace el esfuerzo de recordar, de revivir, como se ve en el verso 6, y de comentar la propia narración que está escribiendo, como vemos en los versos 4, 5 y en el verso 10. La selva completamente oscura en la que el protagonista se encuentra es mucho más que una selva. Es la imagen, figura o alegoría de uno de los conceptos científicos y al mismo tiempo una de las creaciones ideológicas más fascinantes y contradictorias de la concepción medieval del mundo. La materia prima, o informe, u oscura, que está, según la exégesis del comienzo del Génesis, en el origen material del universo y sobre la que el logos o verbo divino sella con su luz las ideas o formas o especies intelectuales que dan lugar al cosmos, es decir, al orden bello y providencial del mundo. Sin embargo, esa materia, que como pura potencia es completamente imperfecta, radicalmente imperfecta, nunca llega a recibir con plenitud dichas formas, o dicho de otra manera, nunca deja de tener un residuo oculto de informidad u oscuridad o imperfección, que es la semilla del mal en el universo. Sabemos que la selva es la materia informe porque selva en griego se dice ile, que quiere decir materia, y silva en latín medieval también lo designaba. Pero además porque, como dice el verbo 60, allí el sol calla. Es decir, el verbo no alcanza con su luz, pues el sol es muy a menudo imagen de Dios, como el propio Dante dice, por ejemplo, en el Convivio, y sus rayos imagen del logos que ilumina intelectualmente la tierra. Así pues, el protagonista de nuestra aventura parte del origen del mal y de la imperfección material, donde se encuentra lleno de angustia y miedo. Pero ve, detrás de una colina, el resplandor de la luz del sol. Es decir, alcanza a ver, solo en sus efectos y no directamente, porque entonces se cegaría, al propio sol Dios, y siente el deseo de alcanzarlo. Sube, pues, el deleitoso monte que es principio y razón de toda alegría, como se dice en los versos 77 y 78, como dice Virgilio, es decir, el monte de la especulación, del conocimiento filosófico racional, pues colina se decía specula en latín. Y en las interpretatio nominum medievales, es decir, en las interpretaciones de los términos que desvelaban la naturaleza oculta de las cosas designadas, porque para el medieval los nombres eran consecuencia de las cosas, se jugaba libremente con etimologías y parecidos. En este caso, specula, monte o atalaya, y speculum, espejo. Pero el personaje comete dos errores. Primero, no descansa lo suficiente, como nos indica el verso 28. Tras haber sobrevivido al naufragio, el mar tempestuoso es también una imagen bíblica de la materia informe. Esta comparación de los versos 22-27 es muy famosa y significativa. Y trata de subir demasiado deprisa, como nos indica el verso 30, que además, alegóricamente, significa que está muy apegado a los afectos, según una imagen que venía de San Agustín. Además, se encuentra con una pavorosa fiera en la subida, con una pavorosa fiera que va transformando su apariencia ante sus ojos. Atención, no se trata de tres fieras, como mucha gente cree, sino una que, en una lúcida alucinación producida por la angustia, va desvelando su apariencia. Primero, atractiva, casi amable, pero después cada vez más aterradora.
Esta bestia, así se la llama en los versos, por ejemplo, 88 y 94, es imagen de la codicia en sus diversas manifestaciones. Deseo de bienes materiales, la lonza; deseo de poder, el león; deseo de riquezas, la loba. Ahora bien, la codicia en Dante no significa exactamente lo mismo que significa para nosotros. La codicia, Dante hace toda una teoría de la codicia en el Convivio y luego a lo largo de la comedia, es la perversión del deseo humano. Este deseo humano que es natural y positivo, porque ambiciona la perfección, ambiciona el bien y la verdad, es decir, el deseo de Dios, que fetichistamente se sustituye por deseos puntuales y concretos. Pero esta naturaleza fetichista del deseo humano hace que, arrastrado el hombre por el error psicológico producido por el miedo y la angustia, sea fácil que el deseo natural se degrade y se fije en objetos y objetivos que no llevan a la realización personal de nuestra naturaleza y nos desvía así del camino verdadero. De este modo, el personaje, amenazado por la codicia bestial, que al ser una alucinación es también interior y personal suya, que afecta y acaba matando moralmente a todos con su deseo siempre insatisfecho, como se indica en los versos 94 y 99, vuelve a caer en la angustiosa oscuridad de la materia, donde Dios calla. Y entonces aparece en un nuevo golpe de genio narrativo Virgilio, el poeta de la Eneida, como se dice en los versos 73-75, y del Imperio, como se dice en los versos 70 y 72, al que Dante admira y sigue más que a ninguno, como el propio personaje dice en los versos 79-87, y fijaos en la intensa vibración de esos versos, especialmente en los versos 85 y 87. Y Virgilio le propone hacer otro viaje, dice en el verso 91, para poder subir el monte del conocimiento esquivando a la fiera de la codicia. Le vaticina primero, en una de las más famosas profecías de la obra, que un Lebrel, verso 101, el emperador, expulsará la codicia del mundo, y aquí empieza la dimensión política de la obra, que será todo un hilo conductor de la misma, y especialmente de Italia, y lo hará con amor, con sabiduría y con virtud, verso 104, hasta devolverla al infierno de la que ha salido, versos 110-111. Después Virgilio hace lo que se conoce como la propositio del poema, es decir, la enunciación de la materia que se va a narrar, y expone, por lo tanto, el recorrido del viaje por el infierno, versos 115-117, por el purgatorio, versos 118-120, bajo su guía, y anuncia que entregará al protagonista a otra guía con la que éste continuará el itinerario. Dante, entonces, se pone en las manos de su maestro, y ambos comienzan el viaje, el guía primero, después el discípulo, en el primero de los muchísimos finales del canto en forma de cliffhanger o final en suspense narrativo que nos encontraremos en la obra.